Mao va con la primera pregunta y dice: ¿usar pulseras de cobre o plata es bueno? El cobre tiene un tema, bueno, el cobre y la plata tienen un tema de que son antibacterianos, así que se pueden utilizar para colaborar en los procesos de cicatrización o de curación para alejar a los microbios. A nivel mágico, la plata no es recomendable porque está relacionada a la luna. Y la luna es oscura. Gran parte de la influencia de la oscuridad que hay en nuestro mundo proviene de la luna, específicamente de una señal que emana el polo sur de Saturno, que es retransmitido a través de los anillos de Saturno, que sería lo que repara los anillos, y luego llega a la luna y es retransmitida. Ese sería el sonido que escuchó el Apolo 12 mientras orbitaba la luna. Yo quizás lo único que recomiendo usar que podría ser efectivo es el tema de la cinta roja. El color rojo a nivel psicológico para nosotros nos recuerda a la sangre. Entonces ponerse una cinta roja a nivel conceptual de la psiquis es como que tuvieras una herida circular en la muñeca. Eso hace que en el astral esa creación mental, esa maqueta positrónica que hicimos de la pulsera roja, tenga esta propiedad de atraer a los inorgánicos, porque los inorgánicos creen que allí hay una herida, y si hay una herida hay dolor, y si hay dolor yo puedo entrar por ahí. Y sucede que los inorgánicos comienzan a meterse en la cinta y terminan girando en círculo hasta que llega un momento en que la cinta se satura y termina cortándose, y ahí la puedes cambiar. Lo ideal sería ponerla sobre sal o sobre azufre y encenderle fuego a las 12 del día, cosa de poder consumir toda esa materia con luz cayendo desde todos los ángulos posibles, para que la oscuridad no le quede otro camino que ir hacia adentro, hacia lo pequeño, para que se vaya de nuestro nivel. Así que quizás la pulsera roja es lo único que recomiendo usar como artefacto. Como les explicaba ayer también, dentro de lo mineral existen las realidades que entendemos como lo infernal. Entre los átomos de lo mineral es ese espacio que conforma el infierno. Y por eso nos metieron el tema de metales preciosos, piedras preciosas, para que tengamos ambición sobre esas cosas y alimentemos a lo que existe dentro con esas frecuencias. Sigo avanzando en el chat. Y no, son gente que ha entrado nada más. ¿Alguna otra duda? Consulta. Mao dice: muy interesante, gracias a ti por hacerme útil. Por ejemplo, en el tema de las piedras preciosas, se nos vende que Salomón era un rey muy sabio, un rey hebreo que fue sabio. Y la realidad es que no es así. Muchos de los reyes de la antigüedad tenían pactos, y a través de las piedras preciosas que traían encima, como en las sombreras o en la corona, recibían señales, mensajes que les permitían tomar mejor decisiones. Entonces ponte tú que una de las gemas que tiene en la corona un rey tiene que ver con el demonio de las mentiras. Y ese demonio sabe siempre cuando la gente está mintiendo. Entonces cuando hacían este ejercicio de hacer una fila de gente que iba y le pedía cosas al rey, o tenían que enfrentar la justicia del rey, el rey podía saber si le estaban mintiendo o no, y gracias a esas decisiones lo terminaban llamando sabio, pero realmente estaba siendo asistido por la oscuridad. Y se nos dice, por ejemplo, que Salomón capturaba o sometía a demonios. Y la realidad es que consagrar una gema de un anillo a un demonio es entregarle un reino personal para ese demonio, a cambio de que el demonio te haga favores. Eso es hacer un pacto demoníaco, eso no es someter demonios.
Piensa que Salomón es conocido por este cuento de que habían dos mujeres que decían que eran madres de un hijo, de un bebé, y él dice que corten el bebé a la mitad y que le den una mitad a cada madre, y una dijo no, dénsela a la otra, y que gracias a eso se supo cuál era la verdadera madre. Pero una solución como llegar y cortar a un bebé en dos sería solamente que le podría dar un demonio, realmente. ¿Alguna otra duda, consulta? Mao dice, escuché que es útil usar un poco de azufre en los zapatos para que no se pueda adherir ninguna oscuridad. Sí, el azufre tiene una propiedad altamente magnética y eso hace que atraiga a la oscuridad. El problema es que se satura demasiado rápido y termina volviéndose una fuente de oscuridad si no te deshaces de ella. Y lo lindo del azufre es que lo puedes quemar y se enciende muy fácilmente y genera mucha luz y mucho calor, y de esa forma te puedes librar de lo que se acumuló en el azufre. Por algo, el tema del gran arcano tiene que ver con el azufre, con el mercurio y con la sal. Por esta propiedad del azufre de encender rápidamente y volverse una fuente de luz, se le comparó con el espíritu. Para entender lo que es un espíritu tendríamos que simplemente recurrir a la teoría o hipótesis del agujero blanco de Albert Einstein, el puente de Einstein-Rosen. Un agujero blanco, un puente cuántico en el espacio-tiempo por el cual emana sustancia. Con el detalle de que al Chascón Alberto se le fue esto, de que si un agujero blanco es lo opuesto a un agujero negro, y el agujero negro es un macro horizonte gravitacional, pues un agujero blanco tendría que ser lo opuesto, un micro horizonte radiante. El fenómeno más pequeño posible en una densidad que funciona como un puente, un agujero, por el cual llega sustancia desde las densidades colindantes a la que tú estás, formando una trinidad, la densidad superior y la densidad inferior en la continuidad del tiempo. El mercurio, por tener esta propiedad de ser líquido a temperatura ambiente, se usa como ejemplo de lo que es el alma. Actualmente la ciencia está buscando el santo grial, que sería el campo unificado de fuerzas, una ecuación en donde estén incluidas todas las constantes y todas las variables de un sistema que permitan medir todo lo que podría llegar a suceder dentro del sistema. Y el detalle de eso es que las fuerzas que percibimos en realidad provienen del movimiento de sustancias empujando otras sustancias que percibimos como fuerzas. Y todo ha sido llevado a un tema de energías, el cómo funcionan esas fuerzas, pero no tocan el tema de qué es lo que está empujando a otra cosa. Y allí, en ese punto, el campo unificado de fuerzas pasa a ser un campo unificado de sustancias. Y tendríamos que entender que la manifestación completa es como una especie de océano de diferentes líquidos que todos parten de un líquido que va ganando densidad simplemente, que se hace hoy más espeso, y eso va generando diferentes combinaciones y diferentes formas de funcionar, todo siempre bajo las mismas constantes. Entonces, como para que se entienda, en nuestro caso el fondo de microondas realmente es una especie de goteo de sustancia que proviene desde la cuarta densidad, desde el cuarto armónico, lo que decae al punto de ser tan pequeño que ya no puede ser parte de esa realidad, pasa a ser parte de nuestra realidad. Y esa sustancia, al llegar aquí, presenta algún tipo de compatibilidad con el campo de Higgs, que sería el campo que componen los neutrinos negativos de nuestra realidad, como una sola onda cohesionada, y esos neutrinos se unen a esa sustancia y terminan generando algún tipo de partícula, un protón, un neutrón, un electrón, y las propias constantes universales van haciendo que se agrupen y se van volviendo se agrupan y terminan generando estructuras más complejas, pero esas estructuras, por muy grandes que lleguen a ser, jamás llegan a ser lo suficientemente grandes como para llegar a colindar con la otra realidad. Eso sucede eventualmente por una cosa de aceleración. Todo está latiendo, todo acelera,
y eventualmente la frecuencia alcanza el rango de otra densidad y ahí se produce lo que conocemos como el salto de octavas. A la ciencia moderna le falta muchísimo por llegar a entender. El día en que dejemos de usar la masa como la cualidad indexadora de todo el asunto, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que gracias al principio de la conservación de la masa, eso llevaría a que cuando un sistema decae, solo puede llegar a formar un sistema más denso y más pequeño de lo que era originalmente. Cuando el hidrógeno decae y se vuelve un ion de hidrógeno, bajo la presión precisa dentro de una estrella, estos iones de hidrógeno se juntan, se apretan y terminan generando una configuración tetraédrica entre 4 iones de hidrógeno y terminan generando un átomo de helio 3, que es como un helio supercargado que con el tiempo y el desgaste termina volviéndose el helio común y corriente. Y el helio, al pasar lo mismo, se vuelve a reorganizar y así se genera el siguiente gas noble, y así vamos bajando por la tabla periódica. Cada elemento fue el origen del elemento siguiente. Al igual como en las densidades, la cuarta densidad le dio origen a esta tercera densidad, y por una cosa de la continuidad del tiempo, la 3D es la precuela lógica temporal de la 4D, así como la 2D es la precuela lógica temporal de la 3D y la 1D, y así sucesivamente. Lo nuevo surge en lo denso y se vuelve el pasado de lo preexistente. Y esa aventura en el pasado termina generando la continuidad del tiempo. Es como si tuvieras un libro y en ese libro estuviera solamente el capítulo final. Y empiezas a retroceder las páginas y de pronto te das cuenta de que está el título del penúltimo capítulo. Y desde que te das cuenta de eso, comienzas a escribir el penúltimo capítulo. Y luego revisas más para atrás y vuelves a encontrarte el título del capítulo anterior a ese. Y empieza a escribirse ese capítulo. Y así se va generando la continuidad del tiempo. Eso significa que hay destino y hay libre albedrío al mismo tiempo. Hay un punto en el tiempo en donde todo se reúne y se vuelve una sola cosa, y de ahí para adelante está bastante determinado qué es lo que va a suceder. Pero cómo se llegó allí, cuánto se tardó, qué camino se tomó, tenemos la libertad completa de hacer eso. El ejemplo que yo uso para que se entienda mejor es que te imaginas que estás parado encima de una pelota de básquetbol, ponte tú, y tú quieres llegar al punto opuesto a donde estás parado. Y pues tienes 360 caminos para elegir por dónde ir. Puedes detenerte, retroceder, cambiar de camino, pero eventualmente vas a llegar al punto opuesto a donde estás parado. Ese es el destino. Inevitablemente vas a llegar ahí si lo que decides es avanzar siempre. Pero por cuál camino elijas hacerlo es decisión tuya. Y esta misma situación pasa en muchas cosas. Evolución y creacionismo, las dos cosas. Hay experimentos que han demostrado que el futuro puede alterar el pasado. Eso significa que todas las formas de las cosas de acá en el presente ya existen en el futuro y ya están predeterminadas. Así que las cosas van persiguiendo llegar a ser lo que ellas son en un futuro preexistente. Y eso sería creacionismo, porque la forma ya está creada. Pero eso se da a través de la evolución. Las jerarquías celestes siembran vida en un planeta y esa vida comienza a evolucionar, y saben que en el futuro, por ejemplo, existe la raza de la gente tigre, y toman la genética de los tigres de ese planeta y los llevan a otro planeta y los dejan evolucionar solos hasta que llegan a ser humanoides. Y así se completa la continuidad del tiempo gracias a la evolución. Por ejemplo, ¿alguna otra duda? Consulta. Gracias, Gigi, por las rositas. Bienvenidos. Chat. No ha pasado nada.
Si tienen alguna duda, consulta. Si quieren subir a conversar, si quieren debatir, me encantaría encontrar con quién debatir. Me gustaría quizás debatir con un ateo, o con un hiperbóreo, un samaeliano quizás, un cabalista. Pero la mayoría de las filosofías no se caracterizan por el valor, que curiosamente es la primera cualidad humana. Si el primer nivel de la conciencia tiene que ver con la sobrevivencia, pues solo hay dos opciones para enfrentar la sobrevivencia: con valor o con cobardía. No ver valor en el fruto que genera un árbol, pues no hay mucho que hacer ahí, pues. Lalo Ramírez pregunta: ¿qué es la personalidad en los muertos? Oye, qué buena pregunta, compañero. Bien, primero habría que aclarar que los desencarnados, a los que llamamos almas en pena, o básicamente los que se quedan atascados en el purgatorio, que sería básicamente por tener miedos, caprichos o egos, básicamente funcionan por el segundo cuerpo del alma. Si bien el cuarto chakra es el motor, el centro del alma, donde está el espíritu, la voluntad, el yo soy, el verbo, al dualizar se genera esto del sexto chakra, que sería la creación a nivel intelectual, y el segundo, que es la creación a nivel físico. Pero eso sería en nuestro lado de la realidad de lo mancomunado, en donde las almas se juntan y forman universos más complejos. En el otro lado, en el astral, en este caso el bajo astral, somos individuales, y el cuerpo del alma que sirve allá es el que llaman el llamado cuerpo etérico, que deberíamos entender como cuerpo positrónico o cuerpo contraelectrónico. Así como el segundo chakra en este lado tiene que ver con la electricidad, con los electrones, con el permitirnos mover el cuerpo a través de la electricidad, del otro lado son los positrones, que serían los mismos electrones, pero cumpliendo otra función, cumpliendo la función de ser protones, ser lo que determina la forma. La distancia entre esa realidad y la nuestra es que aquí todo se articula desde el centro para afuera. Los protones generan la masa, atraen, se va todo estructurando desde el centro para afuera. En el astral es al revés. Todo se estructura desde afuera para adentro. La maqueta positrónica que creamos al objetivizar las cosas queda cargada con nuestra intención, con nuestra voluntad, con lo que sabemos de lo que estamos observando. Y eso aplica al cuerpo etérico, que básicamente sería algo así como nuestra propia impresión psíquica. Si yo te dijera, por ejemplo, que ahora te imaginaras mirándote en el espejo, si tienes más de 20, probablemente te vas a ver de 20 y tantos en el espejo, en tu prime, en tu mejor momento. Si eres adolescente, si tienes menos de 20, te vas a imaginar igual como estás ahora. Es básicamente nuestra propia impresión, la forma en la que nos vemos nosotros mismos. Y eso tiene que ver con que como en el astral está todo al revés, y aquí nosotros somos principalmente 4 y 6, voluntad e intelecto. Del otro lado somos voluntad e instinto. Entonces es esa parte del alma la que se queda pegada acá, el cuerpo etérico. Y pues pueden pasar básicamente dos cosas: que esa idea que predomina en el cuerpo etérico, esa idea, esa fuerza psíquica que te mantiene pegado al bajo astral, podría ir perdiendo fuerza con el tiempo, porque no tienes un cerebro que guarde la información del tiempo, y eventualmente se va perdiendo poder, y como que ese cuerpo etérico se termina apagando. Y es en ese momento cuando viene el que llamamos ángel guardián, que no cuida solo a un ser, sino que tiene un grupo de humanos a su cargo. Toma esa parte del alma y la junta con lo que fue el alma de esta encarnación, para llevarla y juntarla con el resto del alma, para que se vuelva una experiencia más de lo que somos como totalidad. Lo otro que podría pasar es que es algo parecido a lo que sucede en una película de los Warren, la película de la monja. En la película de la monja hay como una historia paralela que trata sobre un viejito que se murió en su casa y que estaba penando en la casa, y que un demonio se puso por detrás del viejo y empezó a manipularlo. Eso podría llegar a pasarle a alguien que se queda atascado en el bajo astral. Su oscuridad podría terminar atrayendo a una entidad oscura, y esa entidad oscura terminar reemplazándolo
porque está muy débil esa creación. Hay que pensar que el cuerpo etérico no posee un espíritu. Nuestro espíritu está unido al resto del alma. Eso es como un pedacito, es como que tuvieses una plastilina y tomaras un trozo de esa plastilina y la dejaras haciendo algo por separado un tiempo. Así que es como una especie de pseudo personalidad, es un trocito. No, es como que tuvieras tu teléfono y que de pronto le desconectas el internet y el teléfono se queda así, como está. No hay actualizaciones, se va a quedar así el resto de la existencia. No va a haber una posibilidad de seguir creciendo. Revisando el chat, sigo bajando. Christopher me pregunta si trabajo con los sueños. No, compañero, lamentablemente soy un enseñante muy masculino. Lo mío es la lógica, la ciencia, y el tema de la interpretación de los sueños es muy intuitivo, es muy de los enseñantes femeninos. No es mi fuerte. Te puedo explicar cómo funciona la realidad de lo onírico, te puedo explicar sobre las 13 densidades que podrías visitar en un viaje astral, pero sería solamente cosas técnicas. Christopher Tiberio dice, ¿los animales son almas temporales? No. Todas las almas son eternas, pero el tema es que el alma está compuesta por todas las sustancias que componen el astral. Entonces cada alma está presente en todas las densidades simultáneamente, pero no necesariamente de forma física, en el lado de lo físico. Hay que pensar que cuando comienza a gotear sustancias desde la cuarta densidad hacia esta, comienzan a surgir sistemas, y esos sistemas comienzan a necesitar almas para poder mantener la cohesión y perseguir esta búsqueda de seguir existiendo. Y eso fue lo que provoca que comiencen a migrar almas a este nivel. Y ahí es donde comenzamos todos. Todos comenzamos como almas de partículas, almas de ¿cómo se llama? De átomos, y así se va creciendo. Y las primeras grandes almas que surgieron en el universo fueron soles colosales, que eran almas de un nivel mucho más alto que el nuestro. Después comenzaron a surgir más tipos de envases gracias a la existencia de esos seres, y llegar al momento en que existen envases como el nuestro. Por eso hay mucha gente que cuando hacen regresiones tienen recuerdos de vidas pasadas siendo animales, porque fuimos animales en algún momento del tiempo. En la continuidad del tiempo de la tercera densidad, todos en algún momento fuimos partículas, fuimos átomos, fuimos moléculas, fuimos aminoácidos, fuimos células, y ahora somos el dios de un cuerpo multicelular. Y en algún momento quizás podamos llegar a ser el alma de un planeta o el alma de un sol, siempre y cuando decidas sentarte a la derecha o a la izquierda del Padre Madre cuando se llega allá. De hecho, el concepto alma se refiere a aquello que está animado. Cualquier ser vivo que se mueve tiene ánima. Y pues los átomos también están en movimiento. Habría que, claro, que considerar que el alma de un átomo es mucho más compleja que nuestra alma. No por lo que puede hacer, sino por la cantidad de permutaciones que se van generando en la fractalización. A medida que más bajas de densidades, más te van teniendo las cosas. Mao dice si recomiendo leer el libro de la sabiduría. Intenté hacer el ejercicio de criticar el libro de la sabiduría. Terminó siendo un solo capítulo porque resultó ser una hueva inmensa tener que estar corrigiendo cada huevada que dice ese libro. No, para nada, no, realmente no hay nada que se pueda rescatar del llamado libro de la sabiduría, que es una colección de memes básicamente. Y hay un punto, el capítulo más largo del libro es sobre el planismo. O sea, ya si un libro defiende el planismo, podemos descartarlo automáticamente. ¿Qué libro recomiendo leer?
Si te interesa entender cómo funcionan las jerarquías celestes a nivel de nuestro universo o de la manifestación completa, la primera parte del libro Durante. Si te interesa saber sobre la historia de la humanidad, la segunda parte del libro Durante. Por ahí quizás, no he visto versiones en español de ese libro, pero es un libro que se llama Los secretos de Atlántida, que tiene 3, 4 tomos. Yo alcancé a leer el primero, lo pillé en español, el segundo me di la paja de leerlo en inglés, el tercero y el 4 nunca los encontré, pero es muy interesante lo que plantea sobre cómo vivían los atlantes, que yo tengo recuerdos de eso y puedo decir que lo que dice el libro es cierto. Por ahí quizás también los libros de Robert Moore sirvan para empaparse un poco, para entender qué se puede llegar a vivir en las otras densidades, en los otros ángulos de nuestra realidad. Obviando todo lo que le pudieron haber enseñado en el lado oscuro de la realidad, porque según los inorgánicos ellos crearon la vida para alimentarse de ella y bla bla bla, pero como les explicaba, realmente el pasado se vuelve la precuela lógica de lo preexistente, así que primero el presente y luego está el pasado. Por eso estos experimentos en cuántica han demostrado que el pasado no puede cambiar el futuro, pero el futuro sí puede cambiar el pasado. En términos generales, les recomiendo también leer el libro Números que curan, de Gregory Grabovoi, que son libros cortísimos, Familia de Almas, para saber más o menos qué hemos llegado a ser, a qué se relaciona nuestra alma en estos momentos, y poder vivir en coherencia entre la personalidad, el ser y la esencia. Chunga García dice: yo vi en mi pareja una cara con ojos oscuros, risa malvada, y ella me dijo: ¿viste cómo me haces poner? Ya, mira, este tema es interesante, tiene que ver con lo que estábamos hablando del bajo ser. El alma es una trinidad, tiene un lado positivo arriba, un lado negativo abajo, y la zona neutra en el centro, que simpáticamente dibuja la forma de un platillo volador. La parte de arriba está dividida en 3 campos, la parte de abajo también. Abajo tenemos 3 herramientas subjetivas: el miedo, el capricho y el ego. El miedo protege nuestro cuerpo, el capricho nos protege de la enfermedad y el ego protege nuestra dignidad. Arriba están las 3 herramientas de la objetividad: la comunicación, el entendimiento y la vinculación. Estos 3 campos se funden para generar un consecuente, y la parte de arriba genera un consecuente del intelecto. Eso es lo que somos ahora, eso es lo que somos en este momento, y eso explica por qué te puedo mandar un palo en la cabeza, te desmayas y no te mueres, porque no está el consecuente del intelecto, porque realmente no somos nosotros lo que controlamos el cuerpo, es el ser, el íntimo, en la glándula timo. En el 4º chakra está el espíritu, el ser, y él es el que coordina y controla todo el cuerpo. Nosotros solamente estamos allí como un operador, somos el que maneja el carruaje, como diría esta metáfora a través de los masones. Somos el que maneja el carruaje, y dentro del carruaje está el ser. La parte de abajo genera un consecuente del instinto, de ahí provienen todas nuestras reacciones, nuestros reflejos, lo que hemos heredado desde el pasado. En este lado de la realidad somos el consecuente intelectual. En el bajo astral, en la realidad de lo onírico, para los desencarnados, el purgatorio, funcionamos por el bajo ser. Y ese ser es al que reemplazamos cuando soñamos. Los que toman conciencia en sus sueños reemplazan, o es como que durmieran, al consecuente del instinto, y viven la experiencia que hubiera vivido él, pero siendo el consecuente del intelecto. Cuando eso sucede en el lado de nosotros, sucede esto que nos está describiendo Chunga, en donde el consecuente intelectual es reemplazado por el consecuente del instinto. Y tuviste suerte, compañero, porque suele pasar esto que llaman locura temporal, y la gente comete crímenes atroces, y después dicen que se estaban viendo desde afuera, que se salieron de sus cuerpos y que no eran ellos los que controlaban el cuerpo. Aquí se nos presenta un problema con que tu pareja se reconoce a sí misma como esa oscuridad, y ahí se vuelve complicado porque le está dando permiso a esa oscuridad de hacer eso.
Yo tendría cuidado de no llevarla a algún tipo de colapso nervioso. Pórtate bien, huevón. Podría ser muy peligroso para ti fallarle. Lalo Ramírez dice: gracias por la respuesta. A ustedes por hacerme útiles, mis humanos bellos. Sigo avanzando en el chat. Laro Urantia dice: sin velos. De la teosofía, que a las finales es el mismo refrito milenario de siempre, los de Connie Méndez, los de la masonería, los de los Rosacruz y el Golden Dawn, los de Jamael, es el mismo refrito de siempre, y el conocimiento nunca es útil desde palabras que no entiendes. Y como es el refrito, aparece el concepto búdico, aparece el concepto pránico, pero no te explican de qué chuchas te están hablando. Sería mucho más fácil entender que de nuestro lado se funciona desde la partícula y desde el otro lado se funciona desde la onda. Entonces todas las partículas y fuerzas relacionadas a nuestro cuerpo físico están atadas por entrelazamiento cuántico a un campo compuesto por esas partículas, donde cada partícula, por su posición, torque, dirección, etcétera, etcétera, terminan siendo información. Entonces tendríamos que el primer campo del alma tendría que ver con los protones, el segundo campo del alma tendría que ver con los electrones, el tercer campo tendría que ver con los protones, o sea, con los positrones, el cuarto campo tendría que ver con los neutrones, el quinto campo tendría que ver con el electromagnetismo, el sexto campo con los fotones, y el séptimo campo tendría que ver con el prana, con el mana, el chi, el ki, la primera sustancia radiante, eso que emana el primer espíritu. Lo que se puede rescatar de la teosofía es el uso del concepto de lo magnético y lo radiante para diferenciar a las dos sustancias que componen la manifestación. Hay que entender que la convergencia del vacío terminó generando una ubicuidad, una singularidad. Y en esa singularidad, la potencialidad de la constricción comenzó a sobreponerse sobre sí misma, generando un campo indiferenciado de fuerzas que tuvo una presión diferente a la presión que ejercía el vacío, provocando un escalamiento gravitacional, un condensado de Bounce, por el cual el vacío comenzó a entrar hasta que logró romper y terminó saliendo por algún lugar. Pero como el vacío la naturaleza del vacío era ir hacia adentro, y a través de este puente cuántico logró salir y se volvió expansión, se transmutó su naturaleza volviéndose la primera sustancia. Y ese primer campo fue una primera alma a través de un primer espíritu, alfa y omega, generando a un primer ser. Y ese ser le llamamos Dios, porque es la conciencia que se reconoce a sí mismo como la totalidad de toda la manifestación, así como nosotros nos reconocemos como la totalidad de este universo multicelular en imagen y semejanza de esa conciencia. A medida que, la expansión es atrapada por la fuerza del vacío por dentro del espíritu, esta parte habría que imaginársela como las paredes del puente y una fuerza actuando por dentro del puente, y eso hace que la expansión retorne sobre sí misma, entrando de nuevo por el primer espíritu, pero con un tercio menos de fuerza, llevando a que el segundo nivel sobre el primer nivel sea más denso que el primer nivel y más pequeño. Además que también influyó en el ángulo de salida en un tercio, provocando que el ángulo de 90 se redujera a 60, terminando en producir una supersimetría que cortó ese espacio en tres partes iguales, ya que en la supersimetría a partir del grado 60 serían los 180 grados que describen un triángulo equilátero. Y de ahí surgiría la base del primer tetraedro, la relación de los núcleos de esos tres campos con la primera singularidad del primer campo. Y ahí se forma el tetraedro, el primer sólido platónico, la relación del verbo contra la trinidad de lo masculino, lo femenino, lo neutro. Aquí en esta parte se nos mete un poquito la ecuación de Dirac, que nos dicen que es la ecuación más bella del mundo. Y como para que lo entiendan así en palabras sencillas, básicamente la ecuación de Dirac se trata sobre medir una esfera
pero de tres maneras diferentes. Una manera que sería radial, que sería dibujando radios desde el centro hasta la superficie y dibujando la esfera desde esa forma. Esa sería la forma masculina de obtener la información, del punto A al punto B. La otra describe una espiral que cubre toda la malla. Esa sería la forma abarcativa y femenina de hallar o ser información. La tercera forma es una forma neutra, que describe el cómo crece y cómo se achica la esfera siendo onda o siendo radios. En ese punto de la manifestación es donde surge eso, el entendimiento a través de lo masculino, de lo femenino o lo neutro. Luego esa misma Trinidad, se vuelve a repetir el proceso, vuelve a salir de nuevo, pero esta vez dualiza en 3 campos para arriba y 3 campos para abajo, sostenidos por una tercera singularidad. La primera, segunda y tercera fuente le llaman en el libro Durantia a este proceso, que es de donde viene el símbolo del libro Durantia, que son 3 puntos concéntricos. A eso se refiere el símbolo. El primer espíritu, conteniendo toda la totalidad, un segundo espíritu en la misma posición, pero por dentro de ese primer espíritu, con otro campo, y un tercer espíritu dentro de ese segundo espíritu, con un tercer campo. De allí viene el símbolo del libro Durantia. En ese punto obtenemos el número 7, y el primer tetraedro se dualiza y se genera un segundo tetraedro invertido al primero, y tenemos esa figura que llamamos el Merkaba, que deberíamos entender como el tercer acto, el Tesseract. El primer acto fue algo así como el símbolo de la mónada. El segundo acto fue esta especie de naranja de 3 gajitos. Y en el tercer nivel tenemos esta separación de 3 campos arriba, 3 abajo y 1 en el centro, en donde si le colocan los núcleos y luego unes con vectores esos núcleos, considerando la conexión hacia arriba y la conexión hacia abajo, obtienes el tesseracto, la estrella tetraédrica. Al volver a hacerlo, en el cuarto movimiento, se produce este tetraedro de 4 pisos, que lleva a que se vuelva a dualizar por haberse logrado una supersimetría, y surge el otro lado del tetraedro, siendo 32 y 33 más 1 en el centro. 32, 33, 65, que es un número maestro. Y en el siguiente movimiento, en el quinto acto y el sexto acto, se produce el mismo juego, pero hacia adentro de cada una de las esferas, generándose el nivel de lo mental y luego el nivel de lo físico. Y ya existe un cuarto movimiento por debajo, que sería el nivel de lo infernal, que curiosamente no lo mencionan. Y eso básicamente sería la razón de por qué existe el símbolo del hexaedrón o la flor de la vida con sus 64 esferas. Es básicamente la estructura base del alma. En esa estructura, en cada cara, en cada ángulo, en cada curva y en la proyección de la onda, que es lo que implica también un tema de intensidades, está todo lo que un ser puede llegar a sentir. Así que todas las almas básicamente son la misma estructura, de distintos tamaños, y cada ser llega a colonizar una parte diferente de su alma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, y con diferentes tonalidades. Aunque cada piso es un color diferente, podemos irnos por el lado oscuro o por el lado luminoso. O sea, hay gente que es muy brillante en su primer nivel de la conciencia, y en el segundo, o por ejemplo la gente que hace parkour, muy valientes y muy avesados, pero quizás en otros aspectos de su vida son más oscuros. Quizás podrían ser sumamente tercos y tener un azul oscuro, muy oscuro, en el quinto nivel, en el quinto piso de su alma. Y esa configuración completa es lo que termina describiendo nuestra personalidad. Así que de la teosofía lo único que les estaría rescatando realmente sería el tema de lo magnético y lo radiante, para entender que solo existen 2 sustancias. En este momento en donde se dualiza el tetraedro de 4 pisos, es cuando surge la oscuridad. Así como el vacío se volvió luz al transmutar, cuando se produce este proceso de la luz dándose vuelta sobre sí misma, siendo el opuesto, surge lo que llamamos la oscuridad, que deberíamos entender como luz oscura. Está el vacío
La primera sustancia, las formas de la luz clara, y luego estarían las formas de la luz oscura, las sustancias electromagnéticas negativas. Ullmann dice, es posible, sí, pero también es posible que se conecten a otras líneas existenciales, universos paralelos. El tema de los universos paralelos habría que entender, a ver, ¿cuál es buen ejemplo? Hace algún tiempo se logró captar la dinámica interna de un quark y se descubrió que dentro había latiendo un tripolo. Imagínate el logotipo de Mercedes-Benz. Imagínate que se contrae y que se arma. Se contrae y se arma, pero que cada vez que lo hace cambia de ángulo. Algo similar a eso sucede dentro del quark. Un latido a base de un tripolo. En el átomo sucede exactamente lo mismo, pero mucho más complejo, en distintos niveles de altura, con muchas supersimetrías simultáneas, y etcétera, etcétera. Todos los átomos, todas las partículas con las que podemos interactuar aquí y ahora, están haciendo ese mismo latido en el mismo ángulo. Todos los demás ángulos también existen simultáneamente, y esos son los que llamamos tiempos paralelos. Así que realmente este cuentito del manifestar la realidad está perdidísimo. No manifestamos la realidad. Las posibilidades posibles de algo ya están todas expresadas al mismo tiempo, lo que llaman superposición cuántica. Lo que realmente podemos hacer es cambiar de línea temporal, lo que llaman el shifting, cambiar de línea a una en donde sí esté sucediendo lo que nos agradaba o lo que queremos nosotros. No es un tema de llegar y desear que algo se manifieste en nuestra realidad. Si no es posible que llegue a suceder, no va a suceder jamás. Por eso es importante el sembrar para poder cosechar. Ullmann dice paralelos, existen, etcétera. Hay muchas posibilidades de las cuestiones. De hecho, hace poquito también sucedió este experimento en donde lograron medir a un fotón en 37 dimensiones. Eso significa que estaba en 37 tiempos simultáneamente. ¿Por qué? Porque lo que tarda una onda en darse la vuelta y generar un toroide a base de la distancia que genera pi, son un mínimo de 36 vueltas. Y de ahí vienen los 360 grados de la esfera, el por qué medimos el tiempo en razón de 6, etcétera, etcétera. De ahí realmente viene ese tema. Aunque realmente el medir el tiempo en razón de 6 es algo que nos dejaron los Anunnakis. Pero sí hay una razón científica relacionada a la geometría sagrada de por qué utilizar el 6 como un número base para medir el tiempo. Fueron 37 lecturas porque también al tener nuestro ángulo podemos obtener el ángulo opuesto, el ángulo de la antimateria, y por eso dio un resultado de 36 ubicaciones temporales. Eso significa que existimos junto a 36 tiempos paralelos. Todo tiene un determinado número de posibilidades. Si yo pesco 100 canicas blancas y 100 canicas negras y las lanzo a chocar, pueden pasar 1.000.000 de huevadas, pero jamás de los jamases voy a obtener 201 canicas, porque la potencialidad partió de 100 contra 100. Jamás voy a tener más de la potencialidad inicial. Chunga dice, me separé de ella porque me hacía sentir muy mal. Te pasaste con la respuesta. Oye, que bueno, ojalá que no pase a mayores eso. Eso podría llegar a complicarse y terminar siendo un caso de posesión. Es preocupante. Es preocupante que el consecuente del instinto tenga la capacidad de reemplazar al consecuente del intelecto. Es muy peligroso. ¿Qué opino de los doppelgangers? Dice Christopher Tiberio. Bueno, doppelganger es un concepto alemán que acá en Latinoamérica entenderíamos como los espíritus chocarreros, quizás.
esta actividad paranormal debido a desencarnados que se encuentran atrapados en algún lugar. El tema de quedarse atrapado en una casa tiene mucho que ver con el pensamiento o lo que sabemos aquí en Occidente. Si te fijas, en el Oriente hay poquísimos casos de casas embrujadas, pero hay miles de casos de reencarnación. Y para el lado de nosotros hay poquitos casos de reencarnación, pero muchísimos casos de casas embrujadas. ¿Por qué? Porque nosotros nos morimos y no sabemos qué chucha. Esperamos que nos aparezcan ángeles y cuando no aparecen, te quedas vagando aquí. Y pues sucede que siempre estamos lanzando ondas hacia afuera, ondas cargadas de voluntad. Hay una frase de los pseudo-detectores que dicen que el universo solo sabe decir que sí. No es así, es un tema de nuestra alma. Nuestra alma solo sabe obedecer los preceptos que nosotros le mandamos. Y en reflejo a eso termina emanando algún tipo de frecuencia para afuera, alguna forma de la voluntad, atada a algún tipo de intención, algún tipo de magnetismo, algún tipo de radiancia, dependiendo de qué es lo que estamos sintiendo. Y entonces, todo tiene que ver con lo que nuestra alma acepta. Tiene que ver con esto, de los permisos que concedemos. Entonces los doppelganger, como explicaba antes, tendrían que ver con el cuerpo etérico que se queda atrapado en el bajo astral. Y estas ondas que nosotros lanzamos van impregnando el ambiente con capas de nuestra propia psiquis. Entonces, si se muere una persona, no se da cuenta que se murió. Y a eso se le suma el egoísmo de la propiedad sobre la casa. Y esa casa está cubierta por tu propia psiquis, termina volviéndose una especie de cabeza más grande simplemente. De hecho, nuestro cuerpo tiene barreras electromagnéticas para evitar que nosotros salgamos del cuerpo, y hay ejercicios que permiten poder salir del cuerpo. Imagínate que esas mismas tienes 3-4 capas de estuco y te mueres y te quedas atrapado en la misma habitación en donde estuviste mucho tiempo de tu vida, y esas mismas capas de estuco que tenías en la mente están en las paredes de la casa, pero a esta altura ya son varios metros de estuco. Entonces es mucho más difícil llegar a escapar de una cabeza que es más grande y más gruesa que la cabeza original de la que venías. Y como ya no hay un cerebro que logre coordinar las ideas, básicamente se quedan atrapados en una idea. Algo así como... que es básicamente lo que nos explican sobre los fantasmas, que los fantasmas tienen algo pendiente. Hay algo que los ata, una cosa específica, y eso determina todo el comportamiento que ellos tienen. Si se creen dueños de las casas, pues van a tener la tendencia a querer echar a los vivos de la casa. Lalo Ramírez pregunta que cómo explicaría el principio de la entropía. Ya. La entropía tiene que ver con el tema de qué movimiento está realizando la singularidad de un sistema. Cada partícula tiene una singularidad en su centro, un puente cuántico, un espíritu. El mancomunado de las partículas también termina generando una singularidad, y todo va generando singularidad sobre singularidad sobre singularidad. Si esa singularidad emana más sustancia radiante que magnética, va a poseer una entropía positiva. Si tiene más magnetismo que radiancia, va a producir una entropía negativa, y pues en el lado que estamos existiendo, en la tercera densidad del universo, predomina la entropía negativa. Toda la materia baraónica tiene más plasma magnético que radiante dentro de sí mismo como sistema. Y por eso entendemos la entropía como el desgaste de los sistemas y no la capacidad de un sistema de generar más energía de la que necesita para funcionar, que sería la entropía positiva. Que todo lo que está en el alto astral funciona de esa forma. Chunga dice, de hecho la extraño mucho, pero me hacía sentir mal, me dejaba triste, puro con ganas de verla. Bueno, supongo yo que una persona altamente instintiva que llegaba al punto de que en consecuente del instinto la reemplazara, que sería el bajo ser, debe haber sido muy entretenida en la cama.
Y quizás solamente sea... Lo que extrañas es eso, y nada más realmente. Muy probablemente. Sigo avanzando. Olman dice, me encanta verlo así, trasladarnos en otra línea temporal. Técnicamente hablando, es más posible cambiar de densidad que manipular los átomos para generar algo que tú quieras. Saluditos, Sarat. Gatomen777 dice, pruebas científicas, dependería de qué pruebas, sobre qué quieres específicamente. Mao, ¿alguna película o serie que recomiendes ver? La película que está inspirada en la obra de Chico Javier la encuentro muy entretenida. La película Desde mi cielo, para fijarse en cómo nos muestran el astral, en donde las cosas tienen el tamaño relativo a la importancia del observador, realmente. Y cuando muestran a la niña mirando para acá y se ve el escenario de atrás, se ven pelotas gigantes, de peluches gigantes, tazas de té gigantes, porque hay gente que, los bebés, no sé, un niño quiere mucho su peluche, hay gente que valora mucho el tiempo del té, por ejemplo, para poder conversar, para poder hacer amistad, familia y todo eso. Para los ingleses se dice que es muy importante la hora del té, tradicionalmente. A mí una película que me gustó mucho se llama... no logro acordarme. Es sobre viajes en el tiempo y plantear la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Predestinación. Buena película. No les voy a contar de qué se trata ni se las voy a spoilear porque es muy entretenida como para hacerles esa maldad. Olman dice, entonces ¿crees que todos tenemos el mínimo y máximo potencial? Simplemente escogemos una línea. Yo diría que somos una expresión dentro de todas las posibilidades. Pero sí, la decisión que tomen la mayoría de nuestras versiones es lo que termina siendo el tiempo real, mancomunado. No hablaría de un tema de que hay versiones mejores o peores, sino que todo es como una estadística y las cosas se inclinan para un lado o para otro según la voluntad de la mayoría. Carlos Higuera dice, ¿es correcto realizar baños de sal de mar para limpieza energética? Sí, es recomendable ir al mar, ponte tú, para que el electromagnetismo que traes encima, pero sí no hay que meter la cabeza al agua. Tiene que ser siempre del cuello para abajo porque, tal como explicaba antes, hay barreras electromagnéticas que proyecta nuestro cerebro y hacer eso nos deja sin esas protecciones. Por esa es la razón de por qué cuando te lanzas el primer piquero, te sumerges y sales como desorientado, como medio perdido, no sabes estás perfectamente consciente, no sé, de que te tiraste en contra de la ola y que la arena está detrás de ti, pero aún así cuando sales del agua te encuentras desorientado. Y es por eso, porque se pierden esas barreras electromagnéticas que nos permiten guiarnos y decir esto es adelante, atrás, arriba, abajo y todo ese asunto. Muy parecido así, por ejemplo, como las aves usan el electromagnetismo para guiarse. Nosotros también tenemos un técnica con eso. Ormal dice, ¿tienes canal de YouTube? Sí, se llama Dipnoxis, igual que acá. Pero hay que escribirlo así, tal cual. DEEP, espacio, GNOSIS, porque por alguna razón siempre estoy con Shadowban y el algoritmo es muy quisquilloso conmigo. Y pues debajo de los videos, de los audios de los live, están los videos de información larga y tendida sobre temas específicos. Chunca, gracias, dices, eres muy asertivo. El tema que tengo yo es que hago trampa. ¿Qué trampa hago? Utilizar al orden divino como base para darles las respuestas que les doy.
Esa es la trampa que hace el sabio. Como entiende cómo funciona el orden divino, puedes tomar las cosas y entenderlas como una sola cosa, como cuál es la Trinidad que la compone, cuáles son los 7 niveles de la información para poder abarcar todo lo que tiene que ver con un tema, etcétera, etcétera. Hay trampas que se pueden hacer cuando entiendes cómo funcionan las cosas. Olman dice que es lo más básico para promover cambios de densidad anhelados, la coherencia. La coherencia es fundamental. Eso es lo que permite que las sustancias de nuestra alma fluyan. Por ejemplo, el tema de la magia ritual consiste en engañarse a uno mismo, reuniendo una serie de objetos que se relacionan a ciertas propiedades que juntos tendrían que generar cierto efecto, y que el brujo se convence a sí mismo de que por la prolijidad con la que está haciendo las cosas, eso va a llevar a que funcione. Entonces es como que estuviera todo el tiempo empujando con su voluntad, convenciéndose a sí mismo, y sí, puede que logren llegar a algo, pero lo hacen con trampa. El mago no hace eso. Los magos sincronizamos con nuestro espíritu, con las ganas de existir, con las ganas de ser, con las ganas de proyectar, de crear, y nos sincronizamos con eso. A través de esa sincronización podemos utilizar nuestra alma, y sabiendo las propiedades que tiene la mente de ser la sexta capa, que tiene las propiedades de las capas que está cubriendo, podemos hacer una mezcla de todas esas cosillas: la sensación física, la intención, la coherencia, el mensaje, la idea, el darle forma y justificaciones a esa creación mental. Y gracias a que hay una sincera vinculación con los demás, sabemos que lo que estamos haciendo es puro, verdadero y sano, y que por eso no hay nada, no hay ninguna razón de por qué lo que yo estoy creando debería haber tenido algo en algún momento. Y básicamente eso. El ejercicio normalmente que hago para explicar esto es que, por ejemplo, puedo crear una tulpa de una enfermera y la proyecto aquí al lado y le digo: camina hacia allá hasta que te quedes sin energía y sana a todos los que encuentres en el camino. Y el tulpa se va. Y listo. No necesité vestirme de una forma en particular, no necesité artefactos sagrados de alguna forma, no necesité que fuera un día en específico, ni una hora en específico, ni estar mirando en una dirección en específico. No tengo que convencerme de nada de que va a funcionar, porque yo puedo sentir que me conecto con mi espíritu, puedo sentir que estoy usando mi alma, sé que estoy creando algo y lo puedo enviar a funcionar. Así de fácil. Los tulpas siempre créenlos con la idea de que cuando se consuma la energía desaparezcan. No es buena idea que sean eternos, porque van a estar constantemente tomando sustancia de nuestra alma para seguir funcionando. No es recomendable. Joan dice: las relaciones se transforman en adicciones, pero eso cuesta dejarlas. El cerebro libera químicos y se comporta químicamente como dejando sustancias. Sí. Hay un tema de feromonas, de oxitocina, de dopamina, pero cuando pasa el tiempo del enamoramiento es cuando se ve el amor, el verdadero amor, que hay que entender que amor significa sin muerte. Amor es básicamente el anhelo de poder existir en la vida de otro. No es una energía, no es lo que une a todo el universo. El amor es una decisión. Es la decisión de existir por algo más grande que uno mismo. Y eso solamente es amor. Amor del verdadero, amor del incondicional, amor del bueno. Cualquier otra cosa va a ser simplemente un sentido de posesión. Chunga dice: ¿por qué supones que era entretenida en la cama? Aparte era bonita. Pero en fin, pues básicamente tiene que ver con que el segundo chakra, el chakra del deseo, es el núcleo del bajo ser. Y si para alguien es tan fácil que el bajo ser te pueda llegar a reemplazar, pues significa que funciona mucho desde el instinto y desde el deseo. Y eso significa que sean muy activas sexualmente.
Lalo Ramírez dice, la película, todas las cosas sucediendo al mismo tiempo. Se podría más hablar de distintas versiones de la película sucediendo al mismo tiempo. Lalo Ramírez pregunta si está en Prime Video. Desconozco en dónde está, pero yo uso una aplicación que se llama Chuper, con X, Xuper, y ahí veo todo gratis. Voy avanzando en el chat. Ahí llegamos al final, mi gente. 6:30. Ya habrían pasado. Ya llevaría 2 horitas. Estaríamos más o menos piola. ¿Alguna otra duda? Consulta, mi gente. Y Chunga dice, ¿y ella cómo sabía que se ponía así? Pues porque se siente, pues compañero, se siente cuando la oscuridad se apodera de ti. Tengo el caso de un amigo que me describió esa situación y dice que como que la realidad empezó a comprimirse y terminó siendo solo un puntito de luz, y que solo podía ver a través de puntitos de luz, y él se iba hundiendo, y que al mismo tiempo podía sentir como una sonrisa maléfica se le formaba en la cara, como sus ojos tenían una expresión de maldad, de psicopatía, y se asustó muchísimo. Y pues como es amigo mío y cacha un poco del tema, se aferró a decretar: yo soy la magna presencia del verbo divino, en mi presencia la oscuridad no florecerá, y logró liberarse de esa oscuridad. Que ese amigo tiene un tema de dolor autoinfligido. Es de esas personas que vivieron soledades terribles, que fueron abusados mucho y llegaron al punto de buscar reemplazar el dolor psicológico con dolor físico. Y eso lo llevó a atraer ciertos tipos de oscuridades con los que tuve que ayudarlo. Actualmente ya se libró de todo eso y funciona como un guerrero sanador, y ha salvado a mucha gente desde entonces. De hecho, tenemos una aventura bastante simpática rescatando a una niñita que estaba en coma. Me llevó hasta allá y le rompimos las cadenas y fue simpático porque los tres despertamos al mismo tiempo. Yo me vi levantándome en la cama, viendo a mi amigo y a la niña levantarse al mismo tiempo. Al otro día nos hablamos: oye, weón, la mensaventura, sí, weón, hablando ahí por el chat de eso. Y también me dice lo mismo: oye, la niña se levantó también al mismo tiempo. Y a veces conversamos de eso, de que vamos a ir caminando por la calle y que de pronto una niña, no sé, una mujer de 30, 40 años nos va a decir: oye, tú me salvaste del infierno, y algo así, o algo así. Que sería algo muy simpático que llegara a suceder. Sigo avanzando. Lalo dice: bendiciones, compañero. Gachunga dice: es lo mismo que vi. Yo no te puedo creer, pero no tuve nada de miedo, estaba calmado y sereno. ¿Alguna duda oculta, mi gente? Ya quedarían unos 25 minutitos. Los invito a darse una vueltita por el canal de YouTube. Debajo de los videos de los live están los videos de información: geometría sagrada, la historia de la humanidad, exopolítica, los niveles de la conciencia, las formas de la percepción, qué es alma, qué es espíritu, qué es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Son el tipo de cosillas que se pueden encontrar en mi canal. Lo que considero que es lo más importante de entender. Gracias por guiarme, te pasaste, dice Chunga. Gracias a ustedes por hacerme útil. La felicidad surge cuando se junta la gratitud, la plenitud y la utilidad. Allí hay felicidad. Y pues a mí me hace muy feliz ser un enseñante. Chunga dice: entonces no la busco más. Es preferible no correr el riesgo.
Dime, ¿me puedes dar una evidencia de la asignación de propósito de la vida? Bueno, hay ciertas familias álmicas para las que es más fácil darse cuenta de qué es lo que son. El ejemplo que siempre doy es la familia de los barqueros, porque como la función del barquero es ser una especie de puente en la transición de la desencarnación, todos los barqueros o tipos de barqueros tienen esta relación cercana a la muerte. Hay barqueros que son bomberos, que son enfermeros, que son paramédicos, por lo menos los que desde el tipo de esos que asisten en el momento de la desvinculación del cuerpo y el alma. Está otro tipo de barquero que son algo así como los premonitores, los preparadores, y son ese tipo de personas que reciben la información de arriba de que alguien se está por ir o que se acaba de ir. Son los primeros en enterarse de eso. Y hay un tercer tipo de barquero que son los barqueros rescatistas. Ellos en el astral, cuando duermen, van corriendo por el astral y se cruzan en las burbujas de los ecos de muerte de algunas de las personas que fallecieron sin darse cuenta que fallecieron, porque murieron muy rápido o porque buscaban dejar de existir, y eso no funciona. Y se quedan ahí atrapados en el eco de lo último que hicieron, y los barqueros estos entran a sus burbujas y pasan corriendo, y siempre como el conejo de Alicia, no hay tiempo, no hay tiempo. Y eso les presenta una cosa diferente en su eco, y se animan a seguirlos y terminan saliendo del eco y terminan pudiendo escapar del purgatorio. Los guerreros sanadores también tienen un tema con la hipersensibilidad. Los guerreros sanadores suelen poder sentir que tan cargados están los ambientes. Se descompensan, se sienten mal cuando hay mucha oscuridad cercana. Hay ciertas familias que tienen ciertas cualidades que los definen muchísimo. Drowsy dice que cada paso me da más poder astral. Sí, es que ya está medio lleno de humo, debería abrir la puerta. La Anja me baja las revoluciones, logro pensar más lento, soy menos disperso, me puedo concentrar más en un tema cuando fumo. Eso lo pueden notar cuando si es que se ponen a ver mis lives. Cuando fumo soy mucho más concreto. Cuando no, me pongo muy disperso y empiezo a irme por las ramas explicando cosas muy puntuales, después regreso y trato de retomar, y muchas veces se me olvida en dónde andaba. Me ayuda bastante la cannabis y el tabaco a la concentración y a enfocarme. Pienso demasiado rápido, o más bien salto de una cosa a otra demasiado rápido, porque veo mucha conexión entre todas las cosas. Drausil dice, eso demuestra poco autocontrol. Pues si mi vida girar en torno a una sustancia, si yo determinara todo lo que hago para obtener esa sustancia todos los días en mi vida, pues sí, no habría autocontrol, porque estoy dejando, como decía mi viejo, no vacila el vicio, no dejes que el vicio te vacile a ti. Y pues en el sendero medio pues no se recomienda el alejarse el alejarse de las cosas, sino que el alejarse de los extremos. En el sendero medio no te van a decir que te vayas al extremo puritanismo, ni tampoco que te vayas a la extrema libertinaje. Hay un punto medio en donde las cosas son sanas. Todo en exceso hace mal. Y pues la cannabis no produce adicción. Los que fumamos cannabis tenemos una especie de dependencia emocional. Nuestro cuerpo no nos pide la sustancia. Es algo así como que la extrañamos. La nicotina sí. ¿Qué ves en la neurodivergencia y las sensibilidades y visiones? Eso tiene netamente que ver con los mecanismos que hemos desarrollado en nuestra alma a lo largo de muchísimas existencias. Existen 7 niveles de la información, pero las formas en las que podemos utilizar esa información tienen que ver con las formas de la voluntad, que son 108.
Son 108 formas en las que podemos predisponer nuestra voluntad contra la información, generando una forma especial de atraer la información, de trabajar la información o de recodificarla para hacerla entendible para nosotros mismos. Hay que entender que, por ejemplo, los ojos o los oídos reciben vibración o reciben fotones, y eso es traducido por nuestro cerebro a información que nos sirve a nosotros. También tenemos que recodificar la información para hacerla útil. Si logramos llegar a conectar con la forma en que se siente el utilizar ese tipo de mecanismos, pues podemos desbloquearlos, por así decirlo, en esta existencia. Pilar dice, en el extremismo del medio es la neutralidad. Técnicamente hablando, si pusiéramos un kilo a cada lado del balancín, el balancín se queda quieto. Eso significa que el equilibrio que sostiene a la manifestación no es 1 menos 1. Para que todo este movimiento, para que exista la información, para que haya radiancia desde los sistemas y podamos percibir eso como una magnitud y transformarlo en información, es necesario que lo luminoso valga el doble que lo magnético. Desde un principio ha sido así. Ese es el orden divino. 2:1, luz contra oscuridad. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. 2 de agua por 1 de arroz. 2/3. La proporción áurea. Esto lleva a que la polaridad que posee algo es determinada por el neutro, que sería la voluntad, identificándose con alguno de los dos polos. Lo magnético tiene al espíritu identificándose con lo magnético, y lo radiante tiene al espíritu identificándose con lo radiante. 66,6% positivo o 66,6% negativo para hacerlo manifestado, lo áureo. Entonces, tenemos que los 3 senderos de la Gnosis. Está el sendero izquierdo, que sería el tercio de la oscuridad, donde estaría el tema del ocultismo, las trampas, el buscar ventaja, el conseguir cosas de la manera fácil, que termina costando muy caro. Y en el otro extremo estaría el sendero derecho, el sendero de las águilas, el sendero de los sabios, el sendero de los santos, que se dedican a su crecimiento espiritual y bla bla. En el sendero medio está el león, y el león se identifica con el lado de la luz, y lo que hace el sendero medio es ser un guardián de la balanza, procurar que el orden sea 2:1, básicamente. Y pues dentro del tema de las plantas sagradas, entendiendo que las plantas transforman la luz en sustancias químicas, y pues hay una serie de plantas que tienen que mecánicamente inducen en nuestro cuerpo las frecuencias del solfegio: 396, 471, 528, 639, 741, 852 y 963, que serían las frecuencias del ser humano. Entonces tenemos que hay un lado de las plantas que promueven el lado oscuro del alma, y hay plantas que promueven el lado luminoso del alma. En el lado de abajo estaría las primeras sustancias tendrían que ver con el miedo. Ahí podríamos hablar de la salva divinorum, el corazón del león. Esa planta que al consumirla es como que te separara el alma del cuerpo y fueras a dar a donde te toque ir a dar, si fallecieras en ese mismo momento. Y la mayoría de las personas tiene experiencias infernales, porque este sistema no cría humanos. En el segundo nivel estarían las sustancias relacionadas al placer. Ahí quizás estaríamos hablando de las minas o los opioides. En el tercer nivel estaría lo que exacerba el ego, así que sería derechamente la cocaína. Y luego vendrían esta serie de plantas que son llamadas las plantas sagradas. El abuelo tabaco, la abuela ayahuasca, el padre San Pedro, la madre María y los niños santos, los honguitos, que serían este grupo de herramientas que sirven para ver más allá de lo evidente y poder usar la información de una forma diferente para poder obtener un resultado diferente.
Krausik dice, yo fumé años y sé lo fácil que es justificar el consumo y lo difícil que es dejarlo. Ok, qué bueno que lo hayas dejado. Espero que seas una mejor persona por eso, porque si no, no vale la pena que lo hayas mencionado. ¿A dónde vamos cuando nos desvivimos? Otra vez, esta pregunta. La respuesta simple sería, vayan al canal de YouTube y busquen un video que se llama La Muerte. Y ahí explico todo lo que saber sobre este tema. Pero en resumidas cuentas, cuando se desliga el alma del cuerpo, ¿qué es lo que le permite al alma permanecer aquí? Que habría que entenderlo algo así como que una mano agarrara una pelota de ping-pong y la metiera al océano. La mano es el cuerpo y el alma sería la pelotita. Si al momento en que la manito pierde la fuerza y se abre, la pelotita saldría para arriba y retornaría de donde venía, pero si hicimos demasiada fuerza, si fuimos demasiado oscuros, puede que la pelotita se fisure y entre líquido y termine hundiéndose. Así que todo depende de la densidad de nuestra alma, si le metimos prana o le metimos éter a nuestra alma, siendo luminosos u oscuros, siendo altruistas o siendo egoístas. Christopher Tiberio dice, las 7 familias sálmicas en total y sus derivados son 12, tiene que ver con el orden cromático. Son 12 familias álmicas, mecánicos, sanadores, guerreros sanadores, comunicadores, enseñantes, pilares, maestros, iniciadores de la conciencia, barquero, y los sanadores normales, y la familia de los chamanes y las hadas alquimistas. Jessica pregunta, hola, consulta, ¿qué sabes de las 4 diosas? Una de ellas es Isis, Magdalena y no vírgenes negras. No recuerdo la primera. En realidad la mayoría de las diosas de la realidad, las diosas madre, son representaciones de Lilith. Realmente no tiene mucho que ver con la espiritualidad real, sino con la adoración de deidades o meternos ideas máximamente para que creemos este tipo de envases para esas entidades. La divinidad de lo masculino tiene que ver con la disciplina, con el orden, con la verdad, con la honestidad. La divinidad de lo femenino tiene que ver con la misericordia, con la bondad, con la contención. Básicamente lo que entendemos como amor paterno y amor materno. El amor neutro, o la forma de la luz neutra, sería el autosacrificio, el servicio incondicional a los demás, el amor, vivir para los demás. Yo soy Mari, dice, ¿el consumo de ayahuasca te ayuda a elevar la conciencia? Bien, el tema de elevar la conciencia tiene que ver con a qué campo de información solemos recurrir con más frecuencia. Si recurrimos al miedo, si recurrimos a la búsqueda de placer, si recurrimos al tema de la autopercepción, el reconocimiento. Si nos vamos por un tema de tratar de entender cómo las cosas encajan, si nos centramos en querer comunicarle algo a los demás, si nos centramos en tratar de explicarle las cosas a los demás, o si simplemente nos dedicamos a amar a los demás. Serían como los 7 niveles o las 7 motivaciones que subyacen al tema de los campos de la información. Lo que permiten las plantas es adquirir nueva información o verla de diferente forma. Si eso te ayuda a ti a poder acceder a otro tipo de, o como en reflejo, terminar utilizando otro tipo de información, pues sí te habría ayudado, pero en realidad simplemente son ayudas muy personales, la experiencia que te pueden dar las plantas de poder. En el caso de la ayahuasca, que es del 7º nivel de la conciencia, que tiene que ver con la vinculación, mayormente te lleva a esto de tener experiencias en donde revives vidas pasadas y a través de eso logras entender traumas, miedos, cosas que te detienen en esta vida.
porque estás vinculándote a ti contigo mismo. Y como ahora eres una versión temporal en el alma, pues puedes conectar con las otras versiones temporales del alma. Y en ese sentido puede ser útil. Especialmente dice las personas creativas, artísticas o a qué familia álmica pertenecen. Los artistas están dentro del rango desde la hada alquimista hasta los comunicadores. ¿Por qué? A nivel de las hadas alquimistas, son artistas, pero de estos que quieren comunicar emoción. Son de estos que son muy abstractos y que no sé, un montón de colores y la pintura se llama libertad, ¿cachai? Huevadas muy así. Los sanadores que se van para el lado del artista tienen que ver mucho con los cantantes que dejaron mensajes potentes, su Bob Marley. Bob Marley probablemente o fue comunicador o fue un sanador ahí en una mezcla simpatiquísima y logró sanar comunicando. Y pues los comunicadores derechamente serían los que escriben libros, los que hacen guiones, los que hacen películas, los que tienen un mensaje que comunicarle y de forma artística lo disfrazan detrás de su obra. Así que los artistas irían más o menos dentro de ese rango, desde la alquimista hasta los comunicadores. ¿Alguna otra duda? Consulta, mis humanos bellos. Chunga dice si borra las fotos que tiene de ella. Es tu libertad, compañero. Si hay algo que no hace ni el sendero derecho ni el sendero medio, es meterse con el libre albedrío de los demás. Christopher Tiberio dice: ¿es verdad que las mujeres pueden despertar la conciencia del hombre a una familia álmica? Bueno, más que una mujer, hay personas que aparecen en el momento correcto de nuestras vidas que nos podrían ayudar a irnos hacia ese lado. Y generalmente ya está pactado desde antes, no necesariamente tendría que ser tu pareja. Yo soy Mari, dice, he tomado ayahuasca y veo mucha geometría sagrada. ¿Tiene algún significado? ¿O solo es la experiencia? Eso significaría que en tu caso la ayahuasca no te llevó hasta el 7º nivel, sino que te dejó en el 6º. En el 6º pasa esto de que se ven las geometrías que componen lo manifestado. Sería parecido a lo que hace el San Pedro. Hay un orden escrito en todas las cosas y ese orden es la verdad, escrito en palabra viva, y la letra muerta debería enseñar a ver esa palabra viva escrita en todas las cosas. Nancy Vidal dice: cuando pienso en una persona al rato se me presenta por distintos medios. ¿Qué significa eso? Eso indicaría algún tipo de cualidad telepática, y la telepatía funciona de la siguiente forma. Nosotros aquí en este tiempo elaboramos un mensaje y ese mensaje va a dar al alto ser, y el alto ser contacta al alto ser de la otra persona y ese alto ser le hace llegar el mensaje a la persona en nuestro tiempo, y por eso se acorta la distancia, porque habría que pensar que es como un abanico y arriba la distancia es menor, y así se sobrepasa la velocidad de la luz a través de la telepatía.
A mí me pasaba eso con un amigo, con un chico con el que trabajaba cuando trabajaba en la clínica de Añaca. Le decían el canario. Y me pasaba que cuando él estaba hablando de mí, yo escuchaba su voz nombrándome. Y yo tomaba el teléfono, le llamaba y le decía, oye, ya, vos deja de pelarme. Y siempre lo dejaba pálido porque le hacía eso. No es lo único amigo con el que me ha pasado. Tengo otras experiencias como de conexión álmica con amigos. En una ocasión estaba sentado chileando en un cerro acá de Valparaíso con un amigo al lado y de pronto me vi como desde arriba y vi que estábamos los dos como compartiendo una especie de sustancia plateada que formaba un ocho entre nosotros. Y recuerdo que pensé en mi viejo y él también, y percibí que él también pensó en él. Y 15 segundos después lo vemos que viene subiendo. Entonces no fue como que hubiéramos pensado en él, sino que su alma entró en el campo de nuestra alma y eso nos llevó a pensar en él. Hay que pensar que nuestra presencia abarca entre 18 y 23 metros. Carlos dice, ¿es cierta la historia sobre Enki y el Lil? Sí y no. La historia que sabemos sobre los Anunnakis no es tan así como la cuenta, porque están suprimiendo a los sembradores, por ejemplo. Están suprimiendo la parte en donde llegan los vigilantes, que sería la parte del relato de Enoch. Y después de eso llegan los Nagas, que terminan peleando contra los dioses del hinduismo. Básicamente nuestro planeta parte como un esfuerzo de recuperación de razas que se perdieron en las guerras del Ira a través de sus versiones primitivas. En algún momento la genética desarrollada aquí va a servir para sembrar otros planetas y en esos planetas van a surgir humanoides en base a otro animal que no va a ser un monito como nosotros. Podrían ser tigres, paquidermos, equinos, cetáceos, etcétera, etcétera. Todas las familias mamíferas que hay en nuestro planeta básicamente son razas humanas. Y pues ese proyecto comenzó con los sembradores, que fueron 4 razas: los taolianos, los eremis, los reticuli y ayaplianos. Sus iniciales indican el proyecto Tera, que de ahí viene el nombre Tierra. Hubo un pequeño conflicto aquí por una raza externa que necesitaba cobre para su tecnología y a la mala vinieron a extraer, y hubo un pequeño conflicto, atrajo eso a los reptiles, a los draconianos, específicamente a los Seakar, y para evitar que se tomaran el planeta nos dejaron a nosotros aquí. Se autorizó que almas de quinto nivel de la conciencia migraran a estos envases de unos monitos, que habría que entender que hubo un homínido del cual nacieron 4 especies: los primates, los simios, los lemures, los marsupiales y nosotros como una quinta raza. A ese animalito, a ese quinto animalito, le permitieron tener alma de quinta densidad, o sea, de quinto nivel de la conciencia, y esa alma comenzó a activar la genética y empezó a evolucionarlo a un humanoide como nosotros. Y ahí estaríamos hablando de más o menos hace 320.000 años. Cuando surgen los primeros monitos inteligentes que comienzan a reproducirse, surgen 6 colores: los amarillos, los rojos, los naranjas, los verdes, los azules y los violetas, que terminan derivando a las razas de la actualidad. Los amarillos serían los asiáticos, los violetas sería la raza de color, los caucásicos la azul, los latinos mayormente seríamos la raza roja, los verdes y los naranjas fueron diezmadísimos, se los comieron los mujeres. Y así, por eso básicamente estamos esas otras 4 nomás predominando en el mundo. ¿Qué más? Los Anunnaki más o menos llegan acá hace unos 280.000 años y se instalan al sur de África. Y recién hace unos 25.000 años, no, 50.000 más o menos, son 2 ciclos, sí, 50.000,
el eje de la Tierra cambió de lugar y donde estaban viviendo ellos quedó debajo del agua y se cambiaron a vivir a Sumeria, al Medio Oriente, y separaron el territorio hiperbóreo en dos y terminó habiendo una guerra. Ahí es donde entra el cuento de Enki y Enlil. Cuando estaban al sur de África, llegó a visitarnos el que había sido Logos de Venus, el sexto Logos de Venus, Sanat Kumara, y decidió cumplir funciones como segundo Logos en nuestro planeta, ya que habíamos quedado en cuarentena porque nuestro primer Logos se sumó a la rebelión de los Bel, que sería al que llamamos Jehová actualmente, el Señor de los ejércitos, del fuego de los ejércitos, que es lo que significa, o es lo que en caldeo sería Yobal Tabeot. Yod, fuego; Baal, señor; Ta, de Sabeot, ejército, señor del fuego de los ejércitos. Yobal Tabeot realmente se refería al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos. Por eso mataron a los esenios, no se podía saber eso. Y de ahí sale el cuento de la pobre Sofía, poniendo a Yahweh Tebeot como el villano y asignándolo como una oscuridad que vino de afuera de la manifestación, en vez de ser el Dios de los hebreos. La relación que tiene con nosotros Enki sería en que cuando Sanat ve lo que pasó en nuestro planeta, ve que la sangre pleiadiana de los vigilantes se mezcló con la sangre nuestra y terminaron saliendo estos gigantes altamente masculinos, belicosos, violentos, guerreros, sanguinarios. Se vio en la tarea de tener que crear una segunda humanidad que fuera más femenina, y le pidió ayuda a la gente de Sirio A, lo que entenderíamos como cetáceos, la raza humana que está relacionada a las ballenas, los delfines y esos animales, que mayormente son una raza artistosa, son poetas, son cantantes, son músicos. Y esa genética femenina, Sanat Kumara la mezcló con el hombre rojo, naciendo lo que se podría llamar el mono de agua rojo, que mayormente entendemos como las sirenas. Y al mismo tiempo, como Sanat no es genetista, ni tampoco los ciranos, él le pidió ayuda a Enki, porque los reptiles sí son genetistas. Y pasa que Enki le pide autorización a los Seakar, y los Seakar dicen sí, hácela, pero córtale genética a los humanos y pide permiso para crear un esclavo para ti mismo, porque en las minas de oro y material radioactivo al sur de África ya los grises se están quejando de que son científicos y no mineros, y están aburridos de estar haciendo eso y están empezando a haber revueltas. Y así pasó. De las 12 hebras de ADN que teníamos nos dejaron 2 de forma física manifestada. Percy pregunta si Yobal Tabeot es lo mismo que Yabal Tabeot. Sí, es lo mismo. Es la abreviación de Yod Baal Tabeot. Es como la construcción, para decirlo más rápido, o algo así. Enki hace este juego de dejarnos solo 2 hebras que tienen que ver con la identidad y la reproducción. Por eso somos tan individualistas y hipersexualizados. Es lo que predomina en la genética. Y tomó Enki al hombre azul y le metió genes reptiles y se creó a un minero. Y esos mineros que estuvieron demasiado tiempo bajo el tierra, alejados de la luz solar, perdieron melanina y terminaron siendo lo que entendemos como los arios de nuestro planeta. Si lo piensas, nuestro planeta tiene una alta radiación solar y no debería haber gente blanca de ojos claros con pelo claro. La melanina es fundamental para poder sobrevivir en este planeta. La primera raza humana se dice que fueron la gente de color, y son los que más melanina tienen. ¿Por qué los extraterrestres también son rubios y de ojos claros? Pues porque pasan mucho tiempo viviendo en ciudades subterráneas y en naves, así que se alejan bastante de la radiación solar y con el tiempo terminaron perdiendo la melanina también. Enlil entra en el cuento
cuando llega a nuestro planeta y toma el mando de la Tierra y no soporta que Enki esté haciendo comercio prácticamente con Hiperbórea y guerra. Y ahí sucede lo que cuenta el Mahabharata de la India. Los dioses de la India se enfrentan a los nagas, a la gente serpiente, y pierden. Krishna, la suprema personalidad de Dios, perdió. Mira tú. Pez Siamés pregunta si tiene relación con Yod, Hi, Bau, Hesh. Solamente en el concepto fuego, Yod, que ahí estaría, sería el YHWH, que traducimos como Yahvé, que realmente son iniciales y son las iniciales de los 4 elementos. Yod es fuego, y es aire, Bau es agua, y Ges, que sería, el primer G es HE y el segundo G es HE''S. Y ese sería el elemento tierra, básicamente sería el 0369 de Tesla, porque originalmente los cananitas tenían a Yahweh como la forma masculina de Dios y a Ashera como la forma femenina de Dios. Y después llegaron los sionistas, expulsados desde Egipto, y mojaron al Sanedrín y empezaron a modificar lo que creían los cananitas, eliminaron a Ashera, metieron el cuento del Espíritu Santo y dejaron a su Dios Elo como el único Dios, eliminando a la divinidad de lo femenino. Y de ahí nacería todo el tema del patriarcalismo religioso. Pero si Krishna es Dios, lo que sucede es que cuando los vigilantes comienzan a tener hijos con nosotros, comienzan a nacer estos gigantes, y todos ellos querían ser adorados como dioses y reyes al mismo tiempo, y todo lo que nos habían enseñado los vigilantes de cómo funciona el orden divino, todo lo que nos habían explicado de por qué llueve, de por qué sale el sol, ese tipo de cosas, ellos comenzaron a llamarse a sí mismos los patrones de esas cosas naturales, y así surgió el dios del rayo, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno empezó a ser el dios de alguna cosa y querer ser adorado. De ahí viene el tema. Krishna realmente fue el último Nefelín representante de Elo, de forma física, ya que Jehová era de la quinta densidad y llegó acá siendo inmaterial, y por eso necesitó un séquito de seres físicos que pudieran ayudarlo a completar su misión, que básicamente era entregarnos el primer nivel de la conciencia, la sobrevivencia, el no temerle a la naturaleza, entender cómo funcionan las cosas. Pero como se sumó al plan de Luzbel, del haz lo que quieras, que sería básicamente el lema crowleyano, decidió esto de apurar nuestra evolución mezclando nuestra genética con esta gente de la cuarta densidad, que básicamente tendríamos que entender que los vigilantes son los elfos, pleiadianos de orejitas puntudas, con ojos claros, rubiecitos, que vivían en las copas de los árboles gigantes, que vivían mucho más tiempo que nosotros y que tenían una tecnología que consideramos mágica por cómo podían trabajar con la naturaleza. Christopher Tiberio pregunta: ¿la traición es el peor acto de la voluntad? Dentro de las 24 formas de la personalidad, en el primer nivel de la conciencia estaría el valiente y el cobarde, y eso dualizaría a las 24 formas a partir de esos 12 órdenes de las 12 perspectivas. Al dualizarse forman 4 formas de la personalidad por cada nivel de la conciencia. En este caso, preguntas por la traición. La traición sería llevar la cobardía al extremo. Cuando un cobarde se ve apretado, aprisionado, presionado, traiciona. Y ahí se pasa a la penúltima de la personalidad, que es la más oscura que hay, porque por debajo de eso está la bestia, la bestialidad pura, la crueldad y todo el disfrute de la oscuridad. Y encima de eso está el traidor, después vendría el cobarde. Y de ahí se pasaría a los 2 niveles oscuros en el segundo nivel de la conciencia, que sería el vicioso, que lleva a ser lujurioso. Y después tercer nivel de la conciencia, que sería vanidad y egolatría, y así, las formas de la personalidad.
lo peor, el peor acto de la voluntad sería el deseo de dejar de existir, porque el verbo es existencia, el yo soy es la fuerza de la existencia. Esa es la mayor traición que se puede cometer a ti mismo, sería el desvivirse. Olman dice: ¿consideras a Jesucristo una entidad aparte a Jehová del que estás hablando, o lo ves como el mismo? En el gnosticismo del Sendero Medio, el Cristo es la reunión de 5 runas. La runa que vendría a ser la letra Q, la R, la S, la T y la U. El mismo orden el que aparece en nuestro abecedario, porque el abecedario es un mensaje en enoquiano que se lee utilizando la letra A. Abacada, Efa. Gaia, Mana. ¿Te suenan algunas de las palabras que utilicé? Pues dice Padre, Madre e Hijo, por la fuerza de la tierra, y ahí sigue el mensaje. La cosa es que cuando llega al QRSTU está diciendo Crustu, y la reunión del significado de esas 5 runas significa aquel que es co-creador de la realidad junto al Padre Madre. Así que todo ser que vive en coherencia con el gran orden es un Cristo vivo. ¿Cómo se logra esa coherencia con el gran orden? Pues a través de lo que la Gnosis llama la llama trina, que sería la forma luminosa de los 3 chakras centrales, la luz del tercer, cuarto y quinto chakra, que serían los colores rojo, verde y azul. El RGB, que en nuestra tecnología terminamos utilizando para poder generar el patrón de 256 colores que tenían inicialmente las pantallas, son los 3 colores de los chakras centrales. El cuarto chakra fija el momento del horizonte del observador, y eso lleva a que se forme una trinidad de la octava de arriba y la octava de abajo. Y por eso es importante siempre el chakra 3, 4 y 5, que es donde sucede el juego de la voluntad. Si te vas por el 3, te vas al egoísmo. Si te vas por el 5, te vas hacia el altruismo. La forma positiva del tercer chakra sería la utilidad, la nobleza. Y como es rojo, sería el color rosado. El rosado del servicio incondicional hacia la vida, lo que entendemos como el altruismo. Al otro lado, en el azul, el color de la luz sería el celeste, y tendría que ver con la honestidad, la transparencia, la disciplina, la verdad. Básicamente ser ejemplo, ser camino. Abajo estaría el ser vida, el ser ser un regalo, ser luz, existir para los demás, ser como la luz que se regala a sí misma. Y en el verde estaría la armonía, la paz, la salud. Sería cuidar de la vida, la misericordia, la bondad. Y ahí están las 3 formas de la luz: el ser luz, camino y vida, ser ejemplo, ser cobijo y ser servicio incondicional hacia la vida. Eso es ser un Cristo, tener la Trinidad de la luz encarnada en el ser. Jesús, Josué ben Josué, José, hijo de José, fue un rabino que le ganaba a los otros rabinos apenas siendo un adolescente, porque él decía que no era posible que los hebreos estuvieran bajo el yugo de otro pueblo que eran los romanos, y por eso siempre ganaba, debatiendo, y jodía tanto que lo terminaron mandando a la India para que dejara de joder, y cuando volvió armó una guerrilla para querer echar a los romanos por la fuerza. Pesiamés dice: entonces Yobaltapeot es el dios de los hebreos. Sí, los esenios, el pueblo de los sabios esenios, el pueblo de ese hermoso pueblo de águilas que fundó Sananda, Emanuel Sananda, el verdadero cuarto logos, que no sería Jesús, sino que es Zoroastro, fundador del mazdeísmo, fundador de la religión del buen vivir, que si revisan los preceptos que enseña el mazdeísmo, se van a dar cuenta que 90% del dogma católico proviene de ahí y no del Kabbalah. Y pues los esenios le decían Yobaltapeot al dios de los hebreos. ¿Por qué? Pues porque los caídos son caídos porque cuando se cambiaron de bando comenzaron a morir porque ganaron entropía negativa y terminaron cayendo al infierno. Y no había un lugar para ellos en el infierno, así que llegaron a pelear contra los demonios. Y al hacer guerra en el infierno, eso alimentó a los demonios relacionados a la guerra,
que nosotros básicamente llamamos Apolión, a ese arconte, al jefe de todo eso, al arconte de la belicosidad, le llamamos Apolión, que sería el Apolo de los romanos, que sería también Adonai en lo hebreo, y por eso las clavículas de Salomón es una consagración a hacer un pacto demoníaco con Adonai, al igual que el libro de Cipriano el Brujo, que no debería llamarse del Cipriano el Mago, porque cuando dejó de ser brujo se volvió, le llamaron mago, y ese libro es de cuando era brujo. Y pues Eló, Yobaltabeot, le ordenó a los hebreos eliminar a los esenios bajo acusaciones de brujería. Y cuando llegaron los hebreos a hacer eso, según lo que cuentan los propios textos, los esenios se arrodillaron y comenzaron a rezar al cielo por el perdón hacia los que iban a ser sus asesinos. Eso es de lo máximo águila. No se puede ser más águila que eso. Y así los hebreos lograron borrar esto de que Apolión le prestó ropa, como se dice acá en Chile, a los caídos, los cubrió con su alita de murciélago y les permitió crear su ciudad que conocemos como el Chambala, que estaría debajo del Tíbet. Y hasta el día de hoy los monjes del Tíbet rezan en sánscrito para mantener y adorar a esos caídos, porque la adoración es la única frecuencia de la luz que le sirve a la oscuridad, porque se vuelve como una especie de manto protector, una luz que protege a estos seres oscuros de otras oscuridades. Por eso básicamente necesitan ser adorados. Lo otro que les sirve también, por supuesto, es que cedamos nuestra voluntad a ellos, que sea su voluntad y no la nuestra. Eso es lo que más les abre las puertas a ellos. Ullmann dice, esa es la gran mentira, todos creen que siguen a Jesús, pero es otra entidad en el dogma de ellos. No se puede negar tampoco que Jesucristo es, a nivel mental, a nivel de creación mental, es el arquetipo perfecto de lo que es un ser humano, la forma más luminosa de un ser humano. Y esa creencia mancomunada de todos los que creen en Jesucristo y todo ese poder que le atribuyen, ha creado un egregor luminoso que es Jesucristo. Y por eso el nombre de Jesucristo tiene poder, porque los que creen en Él pueden conectar con ese poder mancomunado que han creado todos los que creen en Jesús. Y por eso hay pastelitos por ahí como el que se hace llamar Unicornio Negro, que está promoviendo el tema de la Iglesia de la Santa Muerte, que es otro egregor, pero no es un egregor luminoso, es un egregor neutro, un egregor al que le puedes pedir cosas buenas y cosas malas y van a fluir de la misma forma, porque esas son las condiciones que se le han dado a la creación mental. Con Jesús solo lo puedes usar para la luz. Y por eso personajes como este están creando más adoración hacia ese egregor para que él mismo pueda tener más poder. Jessica Trujillo dice, Salomón usó brujería o ocultismo. Sí, lo único que es verdad en el Kabbalah es la magia negra. La magia negra del Kabbalah es ruda porque no estás combatiendo contra demonios, no estás combatiendo contra elementales oscuros, tampoco contra la voluntad de un brujo, que ahí es la voluntad de un humano contra otro humano. Aquí te estás enfrentando a caídos, que son seres más rudos que nosotros, que cachan más de la bola que nosotros. La voluntad de ellos es mucho más fuerte que la nuestra, pero no son invencibles. La luz siempre gana, pero sí son bastante más rudos. Ya mi gente, son 7:20, ya me había pasado un poquitito. Y eso, gracias por hacerme útil, mis hermanos bellos. ¿Qué puedo decir sobre la gente que venía de las Pléyades y los arturianos? Súper interesante, pura vida, amigo, dice Ullmann. Gracias por el apoyo, Parrín. Si bien la mayoría de las almas de la tierra tiene con Lira, porque primero llegamos a Tiamat se destruyó y luego surge este proyecto, y esas almas que quedaron en stand-by esperando tener un envase fueron las que fueron asignadas a estos primeros monitos de colores.
han habido momentos de nuestro tiempo en donde han podido llegar oleadas de voluntarios. Cuando muere Adán y Eva y se abre la brecha de la cuarentena para que Maquiventa Melquisedec, el ángel de emergencia que los trajo, que estaba cumpliendo funciones como tercer loco, se lleve sus almas, en ese momento se aprovechó que ellos se iban para permitir que llegaran una oleada de voluntarios. Y ahí están estos voluntarios que son andromedanos, arturianos, pleiadianos, tausetianos, de Vega Centauri, etcétera, etcétera, de esas razas que participaron en la guerra, que son parte del concilio humano, que en estos momentos está en las manos de los andromedanos, que fueron asignados como nuestros hermanos mayores. Y grupos de ellos llegaron y están ayudando aquí desde esos tiempos, desde finales de Atlántida. Y luego, cuando se logró restituir la red de conciencia humana por el desastre de Atlántida, más o menos ahí a principios de los 80 también se permitió una gran migración de voluntarios, y ahí es una segunda camada grande de almas que vienen desde otros planetas, que serían lo que llamaron los niños cristal. Yo soy de la primera camada, yo estoy acá desde los tiempos de Atlántida. Y eso, mis hermanos bellos, si me quieren apoyar, dado que mi contenido no es monetizable porque se enfrenta directamente a toda la programación que nos busquen meter, si son de Chile me pueden apoyar por la cuenta root, y si son de afuera me pueden apoyar a través de PayPal. En una de las imágenes que tengo acá, en los videitos del TikTok, están los datos. Se los agradecería muchísimo para poder seguir dedicándome a hacer esto y no tener que entregarme al cochino sistema. Chicos, a mis hermanos bellos, hasta la próxima, que espero que sea mañana más o menos a esta misma hora, entre 5 o 7. Yo, 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 yo.